Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Se trata del que fue bautizado como extraterrestre de Atacama, el extraño ser de los desiertos donde nunca llueve, en el páramo chileno. Pero entonces usted se preguntará, ¿por qué has conectado con España, Iker? Es que está en España. Pero no dejaban analizarlo. Eran unos archivos muy concretos. Así que la aventura es fascinante. Luz verde, les diré más. Ya que en los últimos tiempos se ha hablado tanto de momias extraterrestres, de cuerpos extraños, este sí que es extraño. Y lo van a entender perfectamente. Comienza nuestra investigación. El médico boliviano Raúl Antesana Sanabria hizo un examen exhaustivo en casa de la persona que tenía el ser y me dijo: Ramón, este ser es natural, 100%, además fíjate que está lleno de hongos, y tenía hongos por todos los lados y tal. Ahora está limpio. El caso es que llegó y lo recibimos en la Real Academia de Ciencia, con tres catedráticos y el decano de la Universidad de Barcelona, don Ramón Parés Farras, en donde los catedráticos y el decano nos dicen lo que tenemos que hacer, las pautas de los análisis que tenemos que empezar. Y ya empezamos la primera radiografía que hicimos. Nos hicieron las placas débiles para no quemar, porque teníamos miedo de los especímenes molestarnos, estropearnos. Y allí ya nos dijeron: no sabemos lo que es. Esos ojos almendrados, la cabeza tan voluminosa, las manos tan alargadas, no tenía rótula, la clavícula era diferente, era más triangular, era una serie de parámetros tan grandes. El cuerpo era pequeño, pero los huesos estaban hechos, ¿no? Y las extremidades inferiores, que son las que tardan más en formarse, parecían formadas. Y entonces me empecé a preocupar por los seres pequeños. Hay gente que tuvieron el valor, como el doctor Lao Villadóniga, que es una excelente persona, no porque crean estas cosas, sino que dijo que eso es imposible, esto no era feto. Y después en un laboratorio del doctor Echevarne, que es un laboratorio muy importante de Barcelona, y el cual es un hombre muy importante, su creencia, también dijo que no era feto. El mismo doctor Valles González, fundador también del instituto, y un gran médico, pues también dijo que esto no era feto. Los pies se los he diseñado a todos, pero a todos. Digo, ¿cómo va a ser un feto si tienen callos en las piernas, en los pies? Esta criatura no es extraterrestre, es terrestre. Yo creo que son de aquí, y quizás nosotros tengamos cierto parentesco con ellos, a pesar de la diferencia en otro sentido. Conocí a Yasmín San Martín, muy metida en esa zona, y me presentó a esta nativa.
Y yo le llevé una fotografía grande del ser de Atacama y le dije si conocía. Y dice, se echó una mano en la cabeza y dice, sí, si estos seres vivían con nosotros. Ellos vivían un poco separados a nosotros. Eran gente muy pequeña y en condiciones a veces nosotros le descendíamos a ellos. Vivían en cuevas y salían siempre por la noche. Y salían, yo, ¿por qué salían por la noche? Si eran normales y tal. Dice, sí, a pesar que tenían los ojos grandes, había muchos cóndores y el cóndor se lo hubieran llevado, entonces salían por la noche y eran gente dócil. Pero cuando llegaron a la conquista de los españoles, con las cosas de las toferinas y las viruelas y cosas que traían propias de los europeos, murieron muchos. Entonces ellos se refugiaron en la alta montaña. Los ojos son llamativos, los ojos te indican además que era un ser que andaba por la noche o que vivía en cueva. Si te lo estás diciendo, los aymara ya me lo dijeron, que salían por la noche. Pero entonces me interesé por los gentiles, ese pueblo gentil. Y ese pueblo gentil tiene concomitancia con Perú, con Bolivia, la parte norte de Argentina, Jujuy, y toda esa parte de Arica y tal. Y quizás puedo explicar, esa noticia me ha llegado hace muy poco tiempo, porque teníamos dudas siempre si vivían o no vivían. Hay dos problemas aquí muy grandes. Si son iguales que los que nosotros buscamos, o hay seres pequeños pero son diferentes. En la cordillera de los Andes me parece que hay las dos variedades. Una son pequeñas, pero como muy parecida a humana, y otra esta. Bueno, la historia de los gentiles y de los seres pequeños remonta a la historia antigua. Sobre el año 1524 nos cuentan la historia, porque la cuento que la voy a explicar yo, está en el archivo de Indias de Sevilla, que se puede comprobar. Me parece que era el padre Diego, le hablo un poco de memoria, y estaba con un capitán que estaba armado, no sé si era un arcabuz o era algún arma de la época, y ve que dentro de la maleza sale dos animales. Él cree que son dos animales, el hombre dispara, como era cerca, pues mata a un animal cerca. Cuando se va a acercar a coger el animal y tenerlo en sus manos, ve que es un ser humano, pequeño, y que es mujer, y que el otro ser lo llegan a coger porque quedaba herido. Bueno, el ser herido duraron un tiempo, no sé si unas semanas, duró algo, ¿no? Pero al final muere, ¿no? Y esta es la versión que se tiene de los seres pequeños. Y en tiempos de momias extrañas en México, en Perú, en tiempos de viralización, de aquí están... No, amigos, no tiene nada que ver. Esto sí que es misterioso. De verdad, Ramón, mi agradecimiento, mi admiración, muchísimas gracias por volcarte con este equipo y con Pablo, que es el único que puede haberlo conseguido, evidentemente. Así que tremendo, tremendo. Doctor Cabrera, es que esto... buenas noches, como siempre, buenas amigo. Noches, sí que Pablo, buenas noches. Nada que ver con aquello de... Aquí no estamos en ningún fraude, no estamos ante ninguna cosa que se ha fabricado. Aquí estamos ante un misterio que vamos a tratar de hablar esta noche aquí. Y desde luego, este hombre ha sido un portento, porque es que es un hombre que, como has dicho tú y Pablo, no ha querido tener nada que ver con medios de comunicación o tal, no ha querido dar espectáculo. Y es la primera vez que vamos a hablar de un asunto que es muy misterioso, muy humano, por cierto, ya veremos humano, humanoide, etcétera, pero que la gente que está en su casa ahora y que ya ha visto el documental de entrada, pues se va a quedar de piedra. Tú lo has dicho, pegados a la silla. Te he oído a ti. Sí, porque es una marca. Yo me estoy acostumbrando a ver cosas que no acabo con los amigos, con ustedes, tiempo real. Pero Pablo, hay algo que evidentemente todo el mundo dice, falta. Bien. ¿Cómo llega esto a España y por qué, ¿no? Es decir, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo le dan a Ramón Navia esto? ¿Dónde estaba esto? ¿Cuál es el inicio de esta historia? Claro, esto empieza en 2003 en la localidad de La Noria, en el desierto de Atacama, que tú también conoces, estuviste allí, yo también estuve, y es una región remotísima del planeta, los desiertos más áridos del planeta, y La Noria era un enclave muy importante de minería, de extracción de nitrato.
nitrato que sirve para abonar el suelo. El famoso nitrato de Chile, que ahora mucha gente verá el cartel, ¿no? Doctor? Nitrato de Chile. Hasta hoy en varios lugares de España. Pues en esa localidad, hoy, La Noria fue un sitio muy concurrido, con muchos mineros, que corrió mucho dinero hasta los años 20, 30 del siglo pasado, hasta que se convierte en una ciudad fantasma. Y es ahí, en ese escenario prácticamente de destrucción, las casas de abono tiradas por el suelo, el cementerio destruido, un señor, un jubilado, descubre, él buscando botones de la guerra del Pacífico de 1878 entre Perú y Chile, buscando balas, o sea, cachivaches de aquella época que él vendía en un rastrillo. Este señor se encuentra en un estercolero, prácticamente cuando estaba escarbando, se encuentra una bolsita, una arpillera, y en esa bolsita blanca que estaba atada con un lacito descolorido, abre y se encuentra esta criatura, lo que llamaría más tarde don Ramón Navia como el ser antropomórfico del Atacama. Claro, eso le sorprende, es algo que no está habituado porque solo recoge cosas de escaso valor, se lo lleva a Iquique, la ciudad más grande de la región, y este hombre, entonces conociendo a un empresario de un bar de la región que estaba montando un pequeño museo, lo vende, valor muy escaso también, a este hombre. Como una curiosidad, ¿no? Una curiosidad más para no sabe lo que es. Museo. Ahí está. Claro, es cuando lo ven los periodistas locales, empiezan a indagar, a sacar algún reportaje, incluso una televisión grande chilena va y hace un reportaje y empieza a llamarle el extraterrestre de La Noria. Claro, con esa apariencia, o sea que no es Ramón Navia que le llama extraterrestre, es primero la prensa chilena que dice, mira, esto parece un extraterrestre. Sale en programas de televisión incluso, y bueno, ningún científico, ningún arqueólogo da la más mínima atención a esta criatura, a esta momia, esta pequeñísima momia de 15 centímetros tan solo. Estamos hablando de las momias más pequeñas, y el doctor Cabrera sabe mejor que yo esto, del mundo. Y esta momia al final va a parar en manos de Ramón Navia, el dueño de este museo. Le hace un traspaso de esta momia en una especie, yo diría casi ritual de entrega. En Barcelona, en la Real Academia de Ciencias de Barcelona, se hace el traspaso del ser delante de un equipo montado por Navia de profesores, de doctores, entre ellos el doctor Villadóniga, que él menciona, y ellos confirman que es un ser humano auténtico, o por lo menos una criatura viviente. Y algo único, Pablo. Único, eso sí, eso es único. Y ahí empieza la controversia, ahí empieza la polémica y empieza el calvario. Yo diría que es el calvario de Ramón Navia, porque este libro, El ser antropomórfico de Atacama, este y el otro que también tienes, Tras la pista, yo diría que es... Yo casi no dormí cuando leí estos dos libros, porque es prácticamente las correrías del pobre Navia por pasillos de universidades de Europa, de España, buscando una respuesta para este ser. Que uno de los motivos de que el dueño del bar traspasara el ser a Navia fue que hicieron estudio. No, porque él sabía además que Navia estaba interesado en buscar la verdad. Y Navia corrió, por universidades, institutos médicos. En España y fuera de España. En España y aquí en Europa, costeando de su bolsillo ese trabajo. Costeando de su bolsillo porque este hombre quería saber qué demonios era eso. Y nada. Nada, no. Ahí que viene y el doctor Cabrera sabe muy bien, empieza a ser un ser incómodo para la clase médica antropológica. Cada uno al que va enseñando, que va mostrando este ser, cada especialista da una opinión prácticamente distinta o con variantes. Unos dicen que es una momia artificial, otros dicen que es una momia natural, otros dicen que es un feto, otros dicen que no es un feto, otros con un feto con malformaciones, otro un feto normal. Y ahí empieza, como digo, este calvario, porque realmente él descubre que el mundo científico no es tan ecuánime como pensamos. ¿Le ha costado caro a Navia esta historia? Muy caro, muy caro. Doctor Cabrera, y tú analizando lo que has visto y has podido comprobar en imágenes increíbles, gracias también a nuestro compañero Luis Uriarte, poder aproximarnos tanto a esta fisonomía, no sé, yo sé que es muy difícil hacer un veredicto sin la prueba y el estudio, pero por lo menos, ¿qué te suena todo esto? A los médicos
no nos gustan los misterios. Nos gustan las cosas que podemos entender. Porque en los misterios muchas veces se ha escondido el fraude. Claro. Y entonces los médicos huimos del misterio. Y en cuanto aparece un ser, un objeto, algo biológico, que nadie se pone de acuerdo en él, entonces todo el mundo instintivamente como médico dice, esto es oscuro. Lo que yo he visto y he leído son documentos muy variados, de distintos tipos de medicina, química, ADN, o sea, se le han hecho muchas pruebas. Sí. Aquí no estamos ante un fraude de ninguna manera. Otra cuestión muy distinta es dilucidar si estamos ante un antiguo sujeto humanoide que existió, o si es un ser que nació con unas malformaciones, muchas por cierto, porque el ADN de este ser tiene muchas mutaciones que justifican muchas de las malformaciones que vemos en las fotos que se han mostrado. O puede haber sido realmente una especie de monstruito que nació de un ser humano normal, pero que nació en estas condiciones. O incluso puede ser, como ya se ha apuntado aquí por Pablo, un feto que se conserva muy bien. Porque esto, cuando alguien lo ve así, de simple vista, claro, parece un feto, porque es muy pequeñito, no existe en nuestra imaginación siquiera un ser de este tamaño que haya podido sobrevivir. Y además el misterio se agranda porque solo ha aparecido este. Es decir, hay algunos remotos parecidos en otros lugares del mundo, pero allí, en Atacama, que es un sitio con una sequedad extrema, donde se conservan perfectamente bien los cuerpos, solo ha aparecido este. Porque si hubieran aparecido varios, claro, en distintos puntos, podría haber sido una tribu rara, porque el ser humano no es fruto de una sola línea de evolución. Nosotros somos el final de una línea, pero el ser humano evolucionó en varias líneas. ¿Tú has visto algo parecido, doctor Cabrera? No, nunca. Nunca. Solo he visto algo parecido en los museos estos de las facultades de medicina, sí, donde en Formol hay algunos abortos, algunos sí, monstruos que han nacido por malformaciones del ADN. Ahí hay cosas parecidas, pero no tan bien organizadas como este pequeño ser que está saliendo en pantalla. Bueno, pero hemos visto radiografías, escaneo, extracción de cosas, Pablo, que esto nos quedábamos aquí los tres como diciendo, ¿qué es eso de una especie de laminitas? Eso es muy raro, ahora os cuento. Primero quiero decir que estoy atónito al escuchar al doctor Cabrera, que es una persona que ha visitado tantos museos, conoce el material humano, ¿no? Por su experiencia. Por eso le pregunto, ¿has visto algo parecido? Es la clave. Y claro, y que diga esto ya todavía, claro, infunde más misterio esta historia. No, sobre la extracción del ADN hay una historia increíble que aparece, no aparece Ramón, porque no quiso aparecer, en el documental Sirius de 2013, que lo realiza el doctor Stephen Greer, que extrajo, que es un traumatólogo, que extrajo el ADN, él se enteró. Además, Greer es ufólogo, eso es lo interesante, y es el padre del Disclosure Project, que es el proyecto Revelación que ha entrevistado cientos de pilotos, autoridades, astronautas. Es un tipo muy metido en el tema, pero el parte médico. Es parte médico, exacto. Y él es el que extrae, como vimos ahí en esas imágenes, ¿no? Bajo la autorización, claro, de don Ramón Navia, extrae del cerebro esas láminas tan extrañas que Ramón dice que son como hojas con las ramificaciones. Bueno, ese material sirvió de base y también de las costillas, de 2 costillas y parte de la médula disuelta, sirvió para un análisis de ADN realizada nada más, nada menos que por Gary Nolan. Vamos a ver, ¿quién es Gary Nolan? Es uno de los más grandes especialistas en inmunología, un inmunólogo de Estados Unidos, director de varios laboratorios de biotecnología, está ahora mismo en la industria farmacéutica puntera norteamericana, es catedrático de Stanford, nada más, nada menos, y este hombre también es ufólogo, por eso se interesó. Exacto. Gary Nolan trabaja incluso para el Pentágono, atención, para investigar el famoso tema que se habló el año pasado de militares norteamericanos afectados con efectos físicos ante el fenómeno UAP o OVNI, como se llama. Y este hombre, la doble, que esto puede sonar raro en España, pero está autoridades en la materia médica, inmunológica y al mismo tiempo interesados en lo que serían los enigmas de, vamos a llamarlo, del espacio, de los ovnis. ¿Y él qué dice?
¿Qué dice? Dice lo siguiente, convoca a 15 especialistas de varias universidades, de la UCLA, de la Universidad de California, de la Universidad de Stanford, 15 especialistas de varias naciones además, y estos llegan a la conclusión, hacen una secuenciación del genoma, que ahora el doctor nos puede contar algo más, y detecta 64 anomalías, que lo dijo Carmen hace poco en Horizonte también, 64 anomalías en 7 genes relacionados con el crecimiento óseo del ser humano. Constata que es una niña. Él creía antes que era una niña que vivió hasta los 6 y 8 años, según el doctor Lachemann, de su equipo, un gran especialista en huesos, pero cree que a lo mejor no llegó a tanto porque por el tamañito, muy frágil, y también, pero de todas formas... Tienen liliputienses, ¿no? Claro. Y él dice que podría ser una serie de malformaciones únicas, jamás encontradas en ningún espécimen humano, y que podría servir, atención, como un referente, un eslabón perdido para poder detectar nuevas enfermedades o enfermedades desconocidas también en niños, en embriones, y cómo presentar soluciones para ese tipo de mutaciones. Pablo, ¿y época? ¿Se puede saber época de este cuerpo? Hay una discrepancia, como tantas en este caso, que aquí hablamos solo de forma, no podemos hablar tan profundamente porque hay muchos datos, pero Dr. Green creía que podía ser una criatura que tuviera más de 500 años y que podría ser un híbrido entre un ser humano y una especie desconocida. En este caso, después de la secuenciación hecha por Gary Nolan y su equipo de 15 especialistas, llega a la conclusión de que podría ser realmente un ser humano, una niña, pero que estas mutaciones son únicas y que pueden ser realmente muy importantes para salvar vidas. Doctor Cabrera, como cualquier médico que se precie, eso tendría un valor, ¿no?, de investigación. ¿Qué hacía eso en un vertedero? Es el momento en que la gente que está en su casa entienda un concepto fundamental. Todos los días estamos oyendo hablar del ADN, del genotipo. Y mucha gente no sabe lo que es. El ADN es el código del que se traduce nuestro cuerpo. Yo tengo esta nariz que tengo, estas orejas, los ojos, el color tal cual. Ese es el genotipo. Lo que ven ustedes de mí, o de Iker, o de Pablo, es el fenotipo, con F de Francia. Genotipo, ADN, fenotipo, lo que se manifiesta. Bien. Lo que estos investigadores han descubierto es que este genotipo en el ADN de este ser hay muchas mutaciones. ¿Eso qué significa? Que ese ADN, por alguna razón, radiaciones, tóxicos, en la zona climática muy adversa, etcétera, ha mutado. Y esas mutaciones dan malformaciones óseas. Ese es el diagnóstico, digamos, de biología molecular de ese ADN. Y de ahí se deduce, como dice Pablo en los textos, que eso podría enseñarnos a nosotros, esas mutaciones, qué tipo de enfermedades hay según el ADN y cómo prevenirlas. Esto ya es muy avanzado, esto ya sería, ojalá esto fuera así de fácil, pero es evidente que es un ser humano. No es posible, a mi juicio, que sea híbrido, porque las especies no se pueden hibridar genéticamente, salvo algunas muy contadas, porque los ADN son incompatibles y muere el ser. Es decir, un híbrido sería muy difícil. El ADN de esta criatura es humano. Pero, doctor, ¿qué hacía eso ahí, te quiero decir? Porque en cualquier facultad de un doctor chileno, un doctor tal, diría, esto es digno de estudio. Es digno de estudio. La propia historia de dónde viene, que imagino que por eso hubo sospechas de cierta artificialidad o algo así, es que hace eso ahí. Claro. ¿Quién se deshizo de eso? Claro. ¿Por qué no hay más seres y encima, parecidos? Vamos a ver, esto parece ser que combina con una tradición andina o de esa zona de gente pequeña. Sí. Que eso puede ser o muy interesante o muy sospechoso. Cualquiera puede decirlo, ¿no? Pero claro, si no hay ejemplares parecidos y realmente no es una manipulación, es sorprendente, ¿no? Lo que ocurre es que para un antropólogo, para un médico, para un científico que se dedica al estudio de la evolución humana, pensar que un ser tan pequeño sea compatible como especie o como grupo en una naturaleza tan adversa, un ser cuanto más pequeño, salvo las ratitas, etcétera, un coleóptero, no sobreviven igual que si el ser es más potente. Eso la gente en su casa lo debe entender. Este ser, si realmente fuera un ser humano de otra especie, pero humana, tan pequeño, sería muy difícil que sobreviviera. ¿Podía haber existido? Podía haber existido y extinguirse no con la gripe de los españoles o con una enfermedad traída de Europa. A ti viéndolo, a ojo de buen cubero como forense, doctor, que has estado delante de tantos cadáveres en tu vida, viendo este cadáver,
¿Qué es lo que a ti te llama más la atención? Que todos entendamos. ¿Qué? A mí lo que más me llama la atención, así visto, es el cráneo en uso. La gente en su casa también debe entender que el embrión, desde que fecunda el óvulo, el espermatozoide, dentro del seno de la mujer, ese embrión pasa por todas las fases del animal en la creación. Es decir, primero somos un pez. O sea, distinguir un embrión de un pez, de un embrión humano, es dificilísimo. En esa fase primera. Después somos un animal de 4 patas, con cola. La cola dentro del útero de la madre desaparece y ya empieza a aparecer el embrión humano. Entonces, eso es lo que se llama la ontogenia. Esa es la ontogenia, la evolución. Entonces, claro, este cráneo que yo veo es un cráneo, a mi juicio, de un ser que está desarrollándose en un útero de una mujer y que no ha acabado de desarrollarse y por eso tiene esa forma de uso, que es la forma ideal para salir por una vagina. Toma. Es decir, los cráneos deben salir por un conducto y para que salga por conducto tienen una forma de misil. Y aún así me dices que entre todos los elementos que tú has visto en tu vida, yo no he visto tipo fetos, tipo... Nada igual. No, nada igual a este ser. Y desde luego las pruebas biológicas que se han hecho, radiografías, ADN, pruebas anatomopatológicas, y son muchas, o sea, no son 2 o 3. O sea, este ser anduvo. Claro. Este ser vivió. Eso dicen porque hablan de unas callosidades en los pies que yo no acabo de ver porque, claro, yo no he estado inmerso en estas investigaciones, pero el que ha tenido el feto en su mano sí que ha podido verlo y dice dicen que anduvo porque tiene unas callosidades que son compatibles con que ese pie ha andado por la tierra y además descalzo, presumiblemente. ¿Ojos adaptados a la noche? Esos ojos adaptados a la noche tiene sentido, porque si un ser tiene que vivir de noche, los ojos tienen otra forma, igual que un ave tiene los ojos paralelos para poder calcular la distancia a la hora de cazar. Nosotros ya no necesitamos tanto y más separados. Y el búho los tiene de manera que puede ver 360 grados. ¿La conservación te llama la atención? Sí, la conservación me llama la atención porque está perfectamente seco. Es decir, eso es el calor. Y además, aunque había hongos, como dijo uno de los especialistas, son hongos que no han conseguido devorarlo. Porque los hongos pueden devorar un cuerpo. Y tan pequeño... Más. De hecho, yo he presenciado en una caja de un niño bebé recién muerto, abrir esa caja a los años y no haber nada, polvo. Es decir, esto dio pie a eso de los bebés robados. No sé si os acordáis la movida que hubo aquí con los bebés. ¿Cómo no? Si que abrían cajas y no había nada. Bueno, pues un bebé recién nacido puede desaparecer hasta el punto del polvo y abrirse una caja, el féretro, y no haber nada. Fijaros, y este ser está conservado por el calor. Y además, Iker, comentaste ahora de que si había otros seres, fíjate, como Ramón es un investigador de pura cepa, se ha movido montones de veces ya por Chile, por toda América Latina y Europa, hizo varios viajes al Atacama y allí él contactó con indígenas del grupo Aymara que él enseñando la foto lo identificaban. Identificaban que habían encontrado seres semejantes en tinajas, enterrados, atención, con mueblecitos pequeños, con platitos pequeños, con mazorquitas, todo diminuto, mesitas pequeñas dentro de esas tinajas. ¿Qué pasó? Una de las personas lo volvió a enterrar y cuando llegó Navia a esa población del norte de Chile, hubo un terremoto que justamente tapó con escombros ese enterramiento nuevamente. Había otro también que localiza otra indígena y el marido se había llevado a Bolivia el ser unos días antes, se había fugado prácticamente. Pero supuestamente había para alguno más. Vender eso. Había otros. Pero nunca han ejemplares. aparecido. Nunca han aparecido. Dio la mala suerte de que uno quedó enterrado después de un terremoto y el otro, el marido de esta mujer, se fugó para venderlo en Bolivia. Pablo, si identificamos otros fetos desecados, yo también conozco esa zona. Interesante. Porque es muy curioso, además historias paralelas. En Iquique recuerdo las historias, si ustedes las han visto aquí, de las salitreras abandonadas, ahí las grabamos en su día, salitreras que habían tenido un enorme apogeo, como lo mismo el nitrato, y que de repente, ¡pum!, se van abajo y queda como fantasmas. Había, es verdad, las momias más antiguas del mundo están en esa zona, ojo, las momias Chinchorro, las más antiguas del mundo. Bien, ¿hay alguna momia desecada de fetos, enterrados en otros lugares a veces, que se pueda parecer también al ser Atacama o tampoco? Hay algunas
que también lo comentamos, se lo comenté el otro día con el doctor Cabrera, pero son sospechosas, ¿no? Había la de Irán, esa podría ser verdad, doctor. La de Irán tiene aspecto de real, pero ahí no hubo muchos análisis, mucho estudio. No podemos fiarnos. Pero en las propias culturas andinas, en museos antropológicos, ¿no hay momias de este tipo? Con esa característica, ¿Con esa lo dijo muy bien característica? Cabrera, no. Pero sí que hay muchas leyendas Sí, claro. y tradiciones que hasta hoy están allí, que hablan de las guaguas. No tiene nada que ver con las guaguas de Canarias, no. En Chile la guagua es el bebé, el bebito. Y hablan de las guaguitas. Y eso Ramón Navia lo recogió. Yo también, cuando estuve en Chile, escuché hablar de esa historia. ¿Qué serían esas guaguitas? En realidad eran los espíritus de los no nacidos, de los muertos prematuros. Los aoroi, fuera de hora. Exacto. Y que deambulan por el desierto, por la Noria incluso. Es que la Noria es un lugar muy especial, en muchas historias. Allí en la Noria, en el mismo cementerio o fuera de él, hablan que se oyen esas voces, llantos de bebé por la noche que deja a la gente espeluznada. Claro, pero esto es parte, digamos, del folclore. Claro. Que se une a esta aparición. Sí, pero no tenemos nada parecido. Cuando vosotros estáis, Pablo, cuando estás con Uriarte y hacéis varias pruebas de diferentes escaneos, de cámara, de termografía, ¿qué os llama la atención de lo que veis? Bueno, Uriarte, cuando puso el microscopio, ¿no? Digital y empezó a investigar, claro, él mismo se sorprendió. Pablo, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué? Por los pies, por ejemplo. Los pies, que aunque yo tampoco pude detectar callosidades, pero algunos sí. Hay doctores de Barcelona Sí, que y de afirman fuera. que Sí. Además, solo quiero recordar que esta momia, pequeña momia, fue investigada por el especialista, el que investigó el cráneo de Mozart, el doctor Ticci. O sea, que Ramón Navia lo llevó allí a Austria, el doctor Ticci la miró. Aquí en Granada, también el equipo del doctor Lorente, que investigó Sí, claro. el famoso los restos de Colón, también investigó eso. Dieron poco resultado, muy poquito, el ADN, que era solo una fémina, era una niña, pero no hicieron un análisis completo de las mutaciones. Pero bueno, que estuvo en manos de mucha gente y dijeron, bueno, y cada uno, como vuelvo a repetir, de forma encontrada, unos que una momia, otro que es artificial, otras que no. Pero volviendo a esta cuestión de los gentiles, a mí me gustaría incidir en el tema de gentiles porque hay dos médicos que señalan la posibilidad que se trate de una etnia antropomórfica, desconocida o perdida, digamos, que podría indicar a una pequeña población, posiblemente ya desaparecida, de unos seres diminutos. Con Pero esa esto- malformación. Pero esto sería muy raro, doctor, a nivel de Muy que raro. nadie tuviera noticias Sí. arqueológico-médicas, antropológicas de esto antes, porque los Claro. estudios sobre todo esto en esa zona existen, ¿no? Existen y son muchos. Claro. Pero vuelvo a insistir en que la evolución por la cual nosotros somos lo que somos no fue una línea concreta, fue un árbol. Es decir, hubo varias líneas que se abrieron de evolución de distintos seres. Es decir, no es un mono que baja, se pone de pie y acabamos estando aquí los tres, Pablo, un servidor y tú, no. Esto, hay varias evoluciones y muchas de esas ramas mueren, se extinguen por incompatibilidad con el medio ambiente. Bueno, hemos visto que en Denisova había una raza que nadie sabía lo que era y ha aparecido de repente por el dedo de una niña también, ¿no? Claro, es decir, ojo, que aquí todo está descubierto, pero de repente va algo, el Svante Pavo, este hombre, saca un dedo y resulta que eso ha generado un linaje desconocido. Correcto. Bien, el asunto es, ¿qué haría falta para ir más adelante y ayudar a Ramón Navia a que supiera más? ¿Qué podríamos hacer? Descubrir más cuerpos. espécimes. Claro, más especímenes en la zona. En la zona, pero él lo intentó y vemos las imágenes también, nuestro amigo Navia ya es una persona que tiene cierta edad, no está en condiciones de realizar nuevos viajes, a pesar que tiene un equipo allí también, Raúl Núñez, que tú conoces, el gran ufólogo, ¿no? Tiene Jaume Meller aquí en España y un corresponsal allí, pero claro, tienen que ir a lugares muy remotos, y muchas veces, él me comentaba, Ramón, fuera de micrófono, que al hablar con los aymaras son gente muy cerrada, Sí, conozco, muy sí. celosa de sus tradiciones y no se abran a cualquiera. De hecho, esas dos personas que le hablaron, que vieron figuras, o sea, vieron estas pequeñas momias o criaturas, ¿no? En esas vasijas, fueron muy poquitas en estas dos, pero había más personas, pero se callan. Son gente que mantiene sus tradiciones ancestrales, no quieren que se toquen el tema, porque hemos hablado ya de que están relacionados con espíritus, los espíritus de los muertos de sus niños. Es un tema tabú en realidad. Eso puede costar mucho, yo creo, ¿no? Pero fijaos, ¿no? lo que vamos a hacer es una cosa, doctor. Sí. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, pues abrimos líneas de contacto
puede que haya habido doctores, personas o gente de estas zonas que sepan algo más, porque desde luego yo lo que pensaba hasta este momento es que había seres similares bastante catalogados ya, y que bueno, era un, lo digo con toda la humildad, que era un ejemplar femenino muy pequeño, con la duda de feto o no feto, llegó a vivir, llegó a articular en plan bípedo o no, pero que había más. La unicidad de esto yo creo que hace que podamos pedir ayuda, doctor, de alguna manera, ¿no? Yo creo que este programa en las redes, por fibra, que va a llegar a Sudamérica, porque este programa llega a todo el continente americano, podría dar pie a que alguien en algún pueblo remoto nos diga. Claro, ahí está. Es que esta podría ser la llave de que alguien apareciera, llamada de teléfono, yo tengo un ser igual. Una y foto. eso daría pie a un monográfico y a revolucionar. Pues oye, vamos a intentarlo. ¿Qué os parece? Me parece maravilloso. Estamos pendientes. Pedimos ayuda. Aquí está el increíble reportaje de Pablo, la increíble amabilidad de don Ramón Navia, agradecidísimos. Un montón de millones de personas aquí y en el continente, en el mundo hermano, diciendo esto qué es, pero a lo mejor, oye, ojalá. Porque yo creo que esto tiene que continuar. Don Pablo, increíble. Gran trabajo, como siempre, vamos. Muchas gracias, doctor Cabrera, que nos dio un asesoramiento fantástico, como siempre. Y también, aquí doctor, estamos. Ojalá maravilloso. de aquí salga algo. Claro, aquí salga algo. Y si no sale, y si sabes que somos los primeros que lo vamos a contar. Seguiremos levantando la alfombra. Claro que sí, doctor, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Alucinante, qué imágenes, qué fuerza. Gracias también a Luis Oriarte. Bueno, como siempre, esto no tendrá el recorrido que tuvo las momias de México, Perú en el Congreso, que dieron la vuelta al mundo. Pero de verdad, sin faltar el respeto a nadie, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Ahí lo planteamos y una vez más Cuarto Milenio abre ese camino y continuaremos la investigación, se lo prometo, se lo aseguro. Seguimos con más cosas.